Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Mañana inicia la elección más grande que ha enfrentado el país en su historia. Además de elegir a miles de candidatos a diversos puestos de elección, están en juego también la continuidad de la Cuarta Transformación o su sustitución con el retorno de la oposición al poder. Las encuestas miden preferencias electorales y en algunos casos se acercan mucho a la realidad, al sentir de la ciudadanía que elegirá a sus servidores públicos y a quienes los representarán en los congresos federales y locales. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX y Pols MX. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con Gracias, nosotros. Macario, buenas noches, Luis Miguel, muy buenas noches. Muchas gracias, Luis Miguel González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas. A ver, hay un montón de encuestas, los diferenciales brincan de un lado a otro. Una de las problemáticas que han presentado las encuestas, o una de las problemáticas, ha sido la imposibilidad a veces de encontrar realmente por dónde va la tensión. Hay encuestadoras serias, hay otras que son pagadas y que son, ya sabemos cuál va a ser el resultado, pero ¿cuál es de entrada el problema, digamos, metodológico de decir, a ver, qué encuesta de alguna manera está midiendo correctamente por dónde andamos? Porque creo que no se trata de atinarle al resultado, sino finalmente si la fotografía del momento que está sacando tiene los instrumentos necesarios, ahora sí como para ver la realidad. Claro, a ver, creo que es un tema de los medios de comunicación, de la difusión y del uso de comunicación política que se le está dando a las encuestas, porque las encuestas miden muchas cosas, miden intención de voto, pero también miden conocimiento, pero también miden positivos y negativos, es decir, una encuesta debe tener por lo menos entre 40 y 50 reactivos para que de alguna manera tenga una metodología que pueda ser creíble ante la ciudadanía y para las personas que lo consumen. El problema con los medios de comunicación y con este manejo de carrera de caballos que se les da es que solamente estamos mostrando a final de cuentas la intención de voto. En las encuestas es muy importante el entender las tendencias, el entender las preferencias, el entender el levantamiento. Son muchos puntos metodológicos los que hay que considerar en una encuesta. Sin embargo, me parece que en este periodo electoral y desde hace varios años en este país se le está dando prioridad únicamente a la intención de voto. ¿Por qué? Porque es llamativo, porque vende, porque de alguna manera es lo que mejor se entiende como para tener la lectura de una encuesta. Entonces yo te diría que hay muchos elementos que leer de una encuesta, que consumir de una encuesta que nos puede dar información y que nos puede dar algún tipo de sentido de hacia dónde va la elección, pero en un tema de información y de publicación nos quedamos básicamente con ese número final de intención de voto de carrera de caballos que sale en las primeras planas de los periódicos, que utilizamos nosotros también en medios de comunicación como Pols MX y como Político MX y como muchos otros. Y a eso también se han dedicado los partidos políticos para difundir sus propias encuestas. Hay muchos otros reactivos que también te pueden dar claridad respecto a lo que está sucediendo con la intención de voto de una población. Pero aquí la pregunta también sería, ¿se tiene ubicada a la población o tienes ese acercamiento con la población como para que lo que te dice sea lo real? Porque luego dicen, no, les da miedo y no quieren decir su voto, o te dicen una versión distinta de lo que finalmente manejan. Hemos visto en varios países del planeta pues muchas encuestadoras serias que simplemente sacan otra fotografía, Juan Pablo. Sí, a ver, yo creo que depende de la metodología, depende del encuestador y depende de la encuesta, porque cada uno de los reactivos, es decir, las preguntas que se hacen en cada una de las encuestas, varía dependiendo de qué es lo que quieres encontrar. Hay analistas y hay estrategas que creen que, por ejemplo, en la parte de las preferencias electorales, de la situación económica, de la calificación al gobierno anterior, pueden encontrar mejores indicios de la respuesta final de por quién vas a votar. Creo que es una interpretación que le da cada una de las casas encuestadoras y cada uno de los encuestadores con las preguntas que haces. Está este concepto de las push polls, en donde tú encuentras lo que quieres encontrar o empujas la respuesta que quieres encontrar. Depende en qué momento la preguntes y hacia dónde la preguntes, la psique, la psicología, el comportamiento de los encuestados puede variar y puede cambiar. Me parece que sí hay una verificación con respecto a lo que están haciendo las encuestadoras y los encuestadores, pero la precisión respecto a lo que es una encuesta no la hace necesariamente buena o mala, dependiendo del resultado final. El que paga manda. Otro de los temas por el que hay mucha desconfianza de las encuestas es la poca transparencia respecto a quién patrocina un estudio demoscópico.
¿qué dice la ley? Tú decías algo que creo que los que estamos en medios lo debemos tomar, literalmente, tomar nota. Dices, parte del problema es cómo los medios estamos usando las encuestas. Pero me gustaría pedirte que nos ayudes a elaborar más sobre qué tan transparentes son las encuestas, los encuestadores respecto a patrocinios y intenciones de quien patrocina. A ver, la transparencia en un sentido, digamos, de proceso y de operación ante el Instituto Nacional Electoral, ahí está. Porque cada vez que tú publicas una encuesta como medio de comunicación o como casa encuestadora, hay requerimientos que te hace el Instituto Nacional Electoral respecto a efectivamente quién la pagó, por qué la levantaste, cómo la publicaste y cómo se movió. Hay vacíos legales y hay espacios en donde se acortan, digamos, esas necesidades de donde medios de comunicación y casas encuestadoras pueden de alguna manera darle la vuelta a ese tipo de requerimientos. Yo te diría que no hay un área de investigación propia por parte de las autoridades electorales que pudieran llegar al fondo de en realidad quién pagó la encuesta y en realidad quién la está usando y para qué la están usando. Han salido en este periodo electoral una cantidad de encuestadoras, Luis Miguel, en los últimos 2 años, incluso les diría 6 meses, que nunca en su vida habían publicado una sola encuesta. Y a partir de ahí de pronto dices, y esta encuestadora puede ser local o puede ser estatal o incluso puede ser una encuestadora nacional, que de pronto sale con encuestas de todos y del Senado y del Congreso y de la Ciudad de México y de Presidencia. Y sí me parece que hay una falta de regulación con respecto a ese tipo de encuestadoras y de herramientas de comunicación política, en donde quizás si tú no tienes a lo mejor 3 años, digamos, de cada elección intermedia, una presencia y una responsabilidad y un cruce de resultados por parte de las autoridades electorales de cómo te ha ido en las encuestas, que entonces pudieras publicar, pero no está regulado en ese sentido actualmente. Es decir, tú para publicar una encuesta con que la registres en la metodología y en la información que te pide el Instituto Nacional Electoral, estás del otro lado. Los requerimientos vienen mucho por las demandas de los partidos políticos y de actores políticos, que entonces, digamos, que reciben una mucho mayor revisión del por qué la publicaron, pero en realidad, y para cerrar ya la respuesta, no hay manera de saber en realidad quién paga esas encuestas y para qué las pagan y para qué las utilizan. Dices, el INE no tiene un departamento que haga investigaciones exhaustivas para verificar que la información que le entregan es la correcta. Con que tú entregues los documentos de la metodología y el registro ante el instituto, con eso tú puedes publicar la encuesta. Suponiendo que no pasara esto y que todo el mundo es honesto y demás, aún así hay varias dificultades en la medición de la opinión pública que han crecido en el tiempo. No sé, desde 2008, que empezó a cambiar todo alrededor de los medios de comunicación con las redes sociales, se empezó a hacer más difícil medir, y no solo en México, las encuestas han tenido una gran divergencia contra lo que al final ocurrió. Aquí en el caso de México, por ejemplo, hay varias cosas que podrían estar afectando la medición. Hay lugares que no se pueden encuestar por temas de seguridad, y ya no son pocos, ahora ya son muchos. La insistencia del presidente en su popularidad, que creo que afecta el cómo se mide. La preocupación de las personas de que les pudieran quitar su lana que les dan cada mes por culpa de esto. El no quedar mal con lo que habían decidido en 2018 y que ya cambiaron de opinión. Todas estas cosas pueden estar afectando. ¿Tú cómo percibes que esto lo pudieran estar pues quitando los encuestadores y pudieran tener una mejor fotografía de la realidad? Me parece que es caso por caso para cada una de las encuestadoras, pero sí creo que como industria ha habido una crisis con respecto al tipo de medición que se hace de la opinión pública en cuestiones políticas, y a partir de ahí una corrección. Vimos que en otros países esa corrección sí llegó porque había una sobrerepresentación, como por ejemplo en Estados Unidos y en otros casos también a nivel internacional. En México no tenemos una claridad como industria. Por ejemplo, vamos a decir algo. En Estados Unidos, si tú publicas una encuesta que está completamente fuera de la realidad con los resultados finales, pueden haber consecuencias legales y consecuencias criminales para esos encuestadores por temas de falsa información y por otros asuntos en donde hay una mucho mayor responsabilidad para ese tipo de encuestadoras. En México no, en México simplemente puedes publicar el resultado y no hay una preocupación, digamos, por la industria en general de que esto suceda. Si hay diferentes grupos y si hay diferentes encuestadoras, no voy a decir nombres, que son académicos y que son científicos y que se han dedicado, me parece que entre 6 y 8
8 casas encuestadoras a modificar sus metodologías y a afinar el tipo de preguntas que hacen y por qué lo hacen, pero estamos hablando de un grupo cerrado y un grupo, digamos que el elite de los encuestadores y de las encuestadoras en los México. que son realmente profesionales. Los que son realmente profesionales. ¿Cuántos dirías que son profesionales? A ver, este grupo y esta asociación me parece que tiene entre 8 y 10 encuestadoras por y encuestadores, que son los que desde hace varios años han intentado cerrar filas dentro del gremio para evitar precisamente este tipo de descrédito, pero al final de cuentas tampoco no hay consecuencias para todos los demás. A ver, Juan Pablo, este mecanismo de poll of polls, de decir, a ver, meto todas las encuestas y le saco un promedio. ¿Eso funciona? Es un instrumento que, bueno, pues puede darte un promedio, te lo va a dar un promedio, pero en realidad eso es lo que describe a la realidad como tal. Yo diría que el proyecto de Polls es un proyecto que pretende más la parte de transparencia y de periodismo electoral que un tema de funcionar como tal. Nosotros no levantamos encuestas, no podemos ser juez y parte, pero a partir de un proyecto en el que sí ponderamos cada una de las encuestas de cada una de las encuestadoras, podemos nosotros de manera interna revisar la credibilidad que tiene cada una de ellas. Es decir, qué tanto tiempo tienen, cuánto tiempo llevan encuestando, de qué tamaño es la muestra, si es muestra telefónica, es muestra territorial, muestra híbrida, muestra digital, y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es ponderamos cada una de estas encuestas que cuando entran a la base de datos y a la fórmula de la encuestas, le dan un valor a cada una de estas encuestadoras. De pronto nos dicen, oye, es que tú metes una encuesta telefónica de tal marca con una muestra de 300 y la equiparas con una encuesta de 1,200 personas territorial, a lo mejor en Guerrero o en Estados donde es mucho más complejo. Bueno, la ponderación que hace el modelo de la encuesta encuestas es que le da un valor, por ejemplo, de 10 a la encuesta presencial de 1,200 y le da un valor de 1 a una encuesta telefónica con una encuestadora que tiene 1 o 2 años. Entonces, no los medimos de igual manera y lo que pretendemos hacer es transparentar, porque hay un fenómeno que se está viendo en los análisis de las encuestas que se están presentando. Por una parte, lo que parecería ser inevitable. Cuando tú tienes una elección que es inevitable el resultado con distancias de 30 a 40%, lo que ocurre históricamente en México y en el mundo es que la participación baja. Cuando tú tienes encuestas que están muy cerradas y donde hay algo que sientes que se puede perder o que tu voto vale más, que te empodera más, la participación sube. Y lo que estamos viendo en este fenómeno actualmente, y que es uno de los puntos que estamos nosotros analizando mucho en Polls MX y en Político, es que lo inevitable en realidad sea inevitable con respecto a lo que se está levantando, que no vaya a desincentivar el voto, porque este uso político de comunicación que se le dan las encuestas es lo que me parecería un peligro. Es decir, si lo que estamos viendo ahorita en distancia termina siendo una absoluta y completa falsedad el día de la elección, entonces habría muchas respuestas y mucha responsabilidad de muchos actores y nosotros lo estamos registrando. ¿Pasó en Estado de México eso? Perdón. No, exactamente. En Estado de México y en el 2021 algo pasa, pero no estás llegando a ubicar, digamos, ni siquiera las tendencias. O sea, en Estado de México hablaban de 12, 13 y que 20. además como mecanismo de, digamos, de triunfalismo de aquel que lo impulsa. Es la utilización política de una encuesta, ¿no? Sí, lo que pudiera parecer inevitable. Y lo que estamos viendo nosotros en nuestra encuestas en estos momentos es que la mayoría de las encuestadoras están planteando ese tipo de números. Tenemos el registro y tenemos el registro histórico desde el mes de junio del año pasado respecto a lo que ha venido sucediendo. Y para eso es para lo que sirve, nosotros creemos a nivel de comunicación, la herramienta de Polls. Pero solo para estar claros, lo que dices tú, hay una estrategia de comunicación política para vender la idea de que es inevitable el resultado y de alguna manera esa es la responsabilidad de los comunicadores, de las encuestadoras, no jugar a la ligera con este concepto de que es inevitable. Ha sucedido, yo no te podría decir, Luis Miguel, si está sucediendo. Los números que están marcando en estos momentos parecerían decir que es algo inevitable lo que va a suceder. No sé si sean los números reales o no, pero la mayoría de las encuestas es lo que están manejando en estos momentos. Yo me fijaría mucho en lo que están manejando los medios de comunicación en sus primeras planas con respecto a lo que está sucediendo, pero sí es un uso, incluso te diría, hay muchos políticos y actores políticos que en los últimos años han tenido y han sacado sus casas encuestadoras, y han sacado sus estudios de estrategia y de propaganda. comunicación política. Entonces se utiliza como
comunicación política, como propaganda y no como medición. Y nosotros lo que pretendemos hacer en este proyecto es precisamente encontrar qué es lo que está sucediendo, si es en realidad un reflejo de la intención de voto actual o si estamos ante un escenario inédito de propaganda electoral y de encuestas. Pero hay una responsabilidad ética, a mí me gustaría enfatizarlo. Sí la hay, sí la hay. Tendría que tener que verla. Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX y Pol MX, muchísimas gracias y te estaremos molestando porque pues este tema va a estar presente durante mucho Siempre tiempo. a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el futuro de Pemex, dicen, es negro como el crudo que produce. En enero la producción de petróleo registró su peor resultado del mismo mes desde 1979. Extrajo 1.549.000 barriles diarios, una cifra muy baja. Esta cifra es menor 2.23% en relación con el mismo mes de 2023 y representa una caída diaria de 35.226 barriles diarios en el último año. En cuanto a sus finanzas, reportó en el último cuatrimestre una utilidad de 106.920 millones de pesos, pero de 2019 a 2023 recibió apoyos, o sea, dinero del gobierno, por 869.000 millones de pesos para el pago, o lo que pueda pagar ahí, de deuda, la compra de Deer Park, la construcción de la refinería Dos Bocas, más lo que le pueda ir metiendo ahí por delante. Macario, estamos hablando de un tema que incluso sigue dando vueltas porque le siguen bajando la calificación a Pemex, no entiendo qué pasa. Hasta ahora, en la medida en que el gobierno ha asumido el control o el reconocimiento de esa deuda, no pasa absolutamente nada. El problema es si para terminar el sexenio, este nivel de endeudamiento con lo que se tiene que apoyar a Pemex no termina ya desequilibrando lo que serían unas finanzas públicas que están, pues, ahora sí que creciendo ya de manera, dicen algunos, peligrosa para la estabilidad económica del país. Sí, el déficit del gobierno para este año es de más de 5 puntos del PIB, es un déficit similar a los que teníamos en los años 80. No habíamos alcanzado ese nivel desde entonces y en los años 80, se acordarán los amigos del auditorio, pues vivíamos en crisis precisamente por tener ese déficit. Pero eso no incluye la circunstancia de Pemex, que ahora es bastante peor de lo que parece. El gobierno mexicano le ha metido a Pemex, según Pemex mismo reconoce, la cantidad de 1.6 billones de pesos en el transcurso de los 5 años que llevan en el gobierno. Esto a dólares de hoy serían 90,000 millones de dólares. Ya. Los ingresos de Pemex el año pasado, todas las ventas y demás, fueron 25,000 millones de dólares. El costo de la producción y la compra de gasolina y demás fueron 22. Y sus gastos administrativos fueron 3. O sea que la utilidad es 0. Antes de pagar intereses y antes de pagar los derechos que tiene que pagarnos por extraer el crudo. Entonces está absolutamente quebrada. Tiene que pagar a proveedores que les debe 21,000 millones de dólares. De dólares. 21,000. O sea, todos los ingresos que tiene apenas le alcanzarían a pagar a los proveedores. Pero además tiene deuda de corto plazo por 28,000 millones de dólares. O sea, por donde le veas, esa cosa ya no sirve para nada. No hay manera que funcione. Yo creo que estamos ahí tirando dinero bueno que podríamos utilizar en muchas otras cosas y esto no tiene mayor futuro. La producción se ha venido cayendo. En los datos que publica la Comisión Nacional de Hidrocarburos está un poquito abajo de lo que Pemex dice, pero estamos en el orden de 1,5 millones de barriles al día. La cantidad de gasolina que consumimos en México implica la necesidad de más de 2,5 millones de barriles diarios de crudo. O sea, no producimos ni siquiera el crudo suficiente para producir la gasolina que ocupamos. Así que por donde tú le busques, esto no tiene ningún futuro. Luis Miguel, también parece que como en un intento de meterle oxígeno a Pemex, le empiezan a bajar la cantidad de impuestos o la cantidad de pagos que tienen que realizar al gobierno. Pero bueno, ahora sí que es sacar de una bolsa para sacar de la otra, como quien dice, ¿no? Hay dos formas.
Yo diría hay tres formas en que el gobierno apoya, las tres son delicadas. Uno es el condonar impuestos. El segundo son darle ventajas regulatorias para inhibir o de plano eliminar la competencia. Y el tercero son las garantías al pago de la deuda. Las tres son delicadas, empiezo por la última. El garantía o la paga de la deuda significa que la mala gestión en Pemex no se queda en Pemex. De alguna manera se vuelve una especie de enfermedad que hace metástasis y que le puede pegar a las finanzas públicas. El segundo, perdonar impuestos, creo que no lo hemos entendido todo en su cabalidad. Durante muchos años, Pemex fue el mayor contribuyente a las finanzas públicas. Los impuestos que pagaba nos permitieron como país tener, vamos a decir, una cultura de pago de impuestos bastante relajada. Teníamos una vaca lechera que daba tanta leche que eso nos daba permiso de no pagar impuestos a la gran mayoría de mexicanos y de alguna manera permitía no tener una política tributaria digna de tal nombre. El tercer punto que creo que lo hemos visto en este sexenio con Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, y es, se le ponen muchas trabas a quien quiere competir con Comisión Federal y con Pemex. Este nacionalismo energético se justifica como en otros momentos se justifica el fraude patriótico, cosas así. Como decir, se vale cualquier cosa con tal de que a Pemex le vaya bien o que a la Comisión Federal. El problema es que no se vale cualquier cosa, y me explico. Lo que tenemos que ver es la política energética es relevante porque tiene un efecto transversal en la economía. Si una empresa como Pemex puede producir bienes de calidad a precio correcto, nos hace más competitivos. Si ocurre lo contrario, como es el caso, nos quita competitividad. El que tengamos diésel de menor calidad hace que respiremos aire de peor calidad y en algunos casos que tengamos enfermedades. Una sola cosa, porque lo mencionas en la introducción al tema, las ganancias de Pemex en 2023 son más un caso de contabilidad creativa que un resultado de buena operación. Y solo para ponerlo en perspectiva, empezamos a hablar de contabilidad creativa a raíz de un escándalo con otra empresa energética, la famosa Enron de Texas. Entonces, aguas con eso. Mi lectura es que el gobierno que hizo del rescate de Pemex uno de los temas del sexenio no podía llegar a un año electoral con Pemex entregando números tan malos. Ahora, no ganó 106 mil millones de pesos. Y para no hacernos bolas, el truco está en vez de pagar impuestos, recibió contribuciones del gobierno más o menos por 160 mil millones. Esa es parte del truco. La otra parte muy curiosa es, en vez de que se deprecien los activos de Pemex, subieron de valor durante 2023. Es decir, normalmente se depreciaban del orden de 8 o 10 mil millones de pesos por año, ahora subieron de valor en 90 mil millones de pesos. O sea, las válvulas de pronto se hicieron más nuevas. Eso es absurdo, pero pues así es como hacen sus cuentas. Pero a ver, ¿hasta dónde este tipo de endeudamiento termina por convertirse en un peligro? Porque yo insisto, las calificadoras mandan los bonos de Pemex a la basura, etcétera, pero cuando se habla de la deuda de México, se dice la medida más amplia de requerimientos financieros del sector público estaría llegando a 48% al finalizar el sexenio. Alguien diría eso es manejable y por eso pueden seguir jugando con eso, ¿no? Hay una cosa que no hay que perder de vista. Los requerimientos financieros del sector público no se deben comparar con el PIB, no, sino con los ingresos del gobierno. Dicho de otra manera, si quieren evaluar mi capacidad de pago como persona, pues es absurdo que sumen mis ingresos más los de mis hermanos, más los de mis primos, para ver si puedo pagar o no. Y ahí hay otra trampa que ha estado haciendo el gobierno desde hace tiempo, y es que el dinero que le transfiere a Pemex aparece como ingreso de Pemex, de manera que aparece como ingreso del gobierno federal. Además se va por egreso, pero nadie ve esa parte. Entonces, los
calificadores ven y dicen, pues está teniendo buenos ingresos el gobierno mexicano, si comparo su deuda contra sus ingresos, apenas anda por 3 años, está justito en el límite, pero aguanta. La verdad es que todo el mundo supone que el gobierno mexicano va a respaldar a Pemex, pero el gobierno mexicano no lo ha dicho formalmente. Esto es un detallito que no es menor. A lo mejor partiendo de los resultados que acabamos de platicar, lo que comentaba yo de que no les alcanza ni siquiera para sacar algo de utilidad y tienen deudas de corto plazo por 50,000 millones de dólares, puede ocurrir que las calificadoras empiecen a entrar en preocupación y eso es algo que yo creo que quisieron evitar, como dijo Luis Miguel, pues ajustándole los numeritos para que no se viera tan feo, pero pues en el estado de resultados, el balance general es clarísimo el tamaño del problema que tiene Pemex. Si el gobierno va a tener que aportar ese pago de deuda por encima de lo que originalmente había presupuestado, pues entonces el déficit de este año no va a ser 5% del PIB, va a ser mucho más alto. Y yo no sé quién quiera calificar eso como grado de inversión. Creo que para mayor claridad de la explicación hay que distinguir entre los problemas financieros de Pemex y los problemas operativos. Las calificadoras evalúan la situación financiera. Para el tema de competitividad país, lo delicado es la parte operativa de Pemex. No está produciendo ni el petróleo que debería producir, ni los petroquímicos que debería producir, ni el gas que debería producir. Y para no cerrar como diciendo, o sea, yo digo, sí necesitamos un Pemex fuerte, pero lo que hay que reconocer es este sexenio simplemente no cumplió con nada de lo que pensaba hacer con Pemex. Para el próximo sexenio vamos a volver con la pregunta, ¿qué hacemos con Pemex? Ese es el punto. Ya lo cerramos, ¿no? Macario lo hubiera cerrado hace como 2 sexenios, pero digamos y que... hubiera tenido razón. Bueno, ahí está el punto. El problema ahora radica fundamentalmente en que pues a quien le llegue, sea Claudia, sea Xóchitl, lo que tiene es una bomba de tiempo que hay que ver cómo la desactivan y creo que ahí es donde está el problema central. Un derrame. Un derrame petrolero bastante grave. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Pues empiezan las campañas mañana y ahí está todo este relajo de filtraciones telefónicas, acusaciones mutuas, la guerra electoral, pero a niveles bastante altos. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, iniciará una investigación de oficio, dice, por las presuntas vulneraciones de los teléfonos celulares de Xóchitl Gálvez, de Claudia Sheinbaum y otros más que se acumulan ahí. Y es que después de que el presidente de la República diera a conocer el número personal de la jefa de oficina del New York Times en México, también fueron filtrados los números de las candidatas presidenciales y de otros actores políticos. El ambiente en el país en este sentido está muy agitado por el papel que pues está jugando tanto por parte del presidente como por parte de aquellos actores que de una o de otra manera tendrían que impedirlo, como lo son el propio INE o el Tribunal Electoral. A ver, estamos metidos, Luis Miguel, aquí en un problema que me parece propio de una campaña, que si los números telefónicos, que violación a la privacidad, pero parecería ser que lo que vamos a tener desde mañana, ya lo tenemos ahora, pero mañana ya oficialmente como 1 de marzo, es la presencia de 2 candidatas que tendrán una confrontación de un determinado nivel frente a un tercero, que no es Álvarez Maínez, que sin ni cuenta, que es el presidente de la República. Y que me queda claro que pues está dispuesto a seguir participando. Esta discusión, por ejemplo, con respecto a que si la Ciudad de México ya se había vuelto de la derecha, etcétera, que el presidente lo maneja como parte de su discurso, pues entra en contradicción. Me imagino que, pues, por lo pronto Martí Batres dijo, no es así, esta ciudad sigue siendo progresista, esto no es cierto, y Clara Brugada dirá exactamente lo mismo, no me ayudes, compadre. Yo no sé si la línea presidencial terminará ayudando o perjudicando a Claudia. Es que son muchos temas.
tu pregunta yo diría, ¿y quién dice que solo la izquierda puede ser progresista? Esa idea de la izquierda es el progreso y la derecha es el retroceso, pues francamente básicamente es ideología en el peor sentido de la palabra. Cuando uno ve lo que pasó con los números telefónicos, yo diría, fue noticia porque son los candidatos, algunos actores públicos o políticos, pero yo diría, es un sexenio en donde la protección de los datos personales ha hecho agua. Esta misma semana se dio a conocer que, por ejemplo, el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para beneficiarios de algunos programas de empleo también fue vulnerado. Entonces yo diría, qué bueno que le pase a los políticos, en parte para que nos llamemos la atención sobre lo delicado que está haciendo. Somos un país en donde no hemos avanzado al mismo ritmo que el mundo en la protección de datos personales. Me parece gravísimo que no sea un tema relevante al mismo nivel que pasa con los candidatos cuando pasa la filtración de datos personales de personas físicas. El otro tema que plantea sobre la intervención del presidente, pues básicamente yo lo que diría es el capítulo de la semana, pero no pasa una semana sin que tengamos un episodio. Lo que tenemos son instituciones electorales muy débiles, con menos recursos que los deberían. Me refiero no solo recursos presupuestales, recursos legales, normativos, en un contexto de una elección que va a ser muy complicada. Es la violencia, es la cantidad de procesos electorales que van a ocurrir simultáneamente. Yo diría, en términos generales, nadie puede apostar que el inicio de las campañas formales vaya a ser diferente de lo que fueron las intercampañas, las precampañas y todo lo de antes. Primero, el tema de los tres actores, ¿no? Las dos candidatas y el presidente interviniendo de manera ilegal, porque sabemos que no puede hacerlo, pues me imagino a favor de su candidata. El me imagino es porque no sé si la está ayudando o le está complicando la vida. Yo de hecho creo que esa es la pregunta que necesitamos responder para saber quién va a ganar. ¿López Obrador es un activo o un pasivo para Claudia Sheinbaum? Ese es el elemento, porque pues, la señora Sheinbaum dependía de la popularidad de López Obrador, ella no tiene mucho carisma, no tiene mucha capacidad de comunicación, entonces confiaba en que pues, los números de gran popularidad de López Obrador le alcanzaban. Pero pues ha estado actuando en contra de ella, no le permitió poner al candidato en la Ciudad de México y ahora ya se está quejando de que lo van a perder, eso es lo que se entiende del discurso del presidente. Luego la manda a llamar en campaña, primera vez en la historia de México, y luego le pone pues cuál va a ser el programa de gobierno con estas 20 reformas. Entonces, pues yo creo que no le está dejando crecer y eso es un problema para la señora Sheinbaum. Creo que está actuando ilegalmente el presidente y eso exactamente fue lo que él reconoció la semana pasada alrededor de este asunto del teléfono. Dijo, ni la ley ni nada puede estar por encima de la autoridad moral del presidente, de la investidura, de la autoridad política. Eso es romper con su juramento de acceso al cargo. Él se comprometió a cumplir y hacer cumplir Constitución y leyes y no lo está haciendo. Entonces, pues me parece que fue una situación grave. Yo creo que es el momento chachalaca, ¿eh? Sí, lo mismo que le pasó en 2006 cuando iba ganando y de pronto pues se perdió en un discurso que ocurrió en un pueblito allá en Veracruz además, pero esa imagen la tomaron y la convirtieron en un spot y acabó costándole la presidencia en 2006. Creo que ocurrió exactamente lo mismo ahora y esto le puede costar pues prácticamente la elección a Claudia Sheinbaum. Ahora, esto pues lleva consigo, por supuesto, una cantidad enorme de tensiones entre la propia Claudia, que insiste en que es, digamos, la candidata del presidente, el segundo piso de la Cuarta Transformación, y las dificultades en la comunicación. Eso para un lado. Para el otro lado, Xóchitl Gálvez, pues simple y sencillamente tendría que entender a quién necesita para poder remontar lo que las encuestas plantean. Y esto creo que estaría ligado pues a sacar a votar a aquellos o que no han decidido
o que simple y sencillamente no tienen todavía una intención realmente de votar. Y esa sería, creo que, la disputa de aquí en adelante. A partir de, creo, una parte fundamental que sería el manejo de redes sociales, porque para poder, pues ahora sí que mover a chavos jóvenes, ¿sí?, necesitas redes sociales y no los medios tradicionales. Ya no digo de los spots que pasa el INE, etcétera, que la gente no los ve, A ver, ni los reconoce como tal. Perdón. creo que hay dos bloques, vamos a decir, casi sólidos, los que por prácticamente ninguna circunstancia dejarían de apoyar a López Obrador y los que por ninguna circunstancia le concederían nada a López Obrador. En medio hay un montón de gente que todavía no decide o que si decidió no lo está expresando. ¿De qué tamaño es este bloque de la mitad? No lo sabemos. Las encuestas no nos ayudan a entender esta parte. Yo diría, el tema relevante al final, aparte de candidatas, es que en la práctica vamos a tener una elección que es un referendo entre continuidad y cambio. Xóchitl creo que ha logrado en los últimos días, semanas, transmitir un mensaje que es un referendo también sobre seguridad. Como principal tema, para cuánto le va a dar, creo que es sin duda el tema más sensible y creo que para muchísima gente la manera en que las candidatas expongan su proyecto de seguridad va a ser mucho más relevante que lo que digan de economía, relaciones con Estados Unidos, política social, etcétera. Tú dices atraer a los jóvenes. Yo creo que el gran tema son clases medias urbanas de cualquier edad. ¿Qué tanto van a votar? ¿Qué tanto van a participar? ¿Por quién van a votar? Y yo diría que en ese sentido, considerando que la propia idea de clase media es una categoría más compleja de definir, la moneda está en el aire. Pero insisto, una cosa es lo que dicen las encuestas y otro lo que uno intuye que no nos están diciendo las encuestas. Ahora, el INE y el Tribunal Electoral, pues que son las autoridades centrales para la organización y la dictaminación del proceso electoral, dicen que están pues muy amarradas por la propia legislación como tal. Lo que pasa es que creo que aquí hay una contradicción enorme. Es una legislación electoral muy restrictiva. ¿Qué no puedes hacer? Que el presidente no puede hablar. En otros países el presidente interviene y habla y lo que sea. Bueno, aquí no se puede. Y sin embargo, tampoco tiene las sanciones suficientes como para parar ese tipo de violaciones. Alguien diría, pues qué tontos los otros presidentes que no la usaron, porque la verdad es que pues, no había posibilidad de que desconocieran. Hay que recordar que a Fox, el tribunal, y eso era con una legislación anterior, a Fox, el tribunal le dijo, tuviste a una rayita de echar a perder el proceso electoral. No tenía absolutamente nada que ver con lo que está haciendo hoy López Obrador. Entonces, pues es una muestra más de que la ley no le importa. Hay algo interesante ahorita este mes de febrero, y es que era el mes más difícil para la oposición. Hay que recordar que fue en febrero de 2018 que Peña Nieto descarriló la campaña de Ricardo Anaya y le abrió la posibilidad a López Obrador de ganar. Hay quien dice que en una negociación, eso yo no lo sé, pero así fue. En cambio, ahora en este mes de febrero, quien parece haberse consolidado como candidata es la señora Xóchitl Gálvez, mientras que Claudia Sheinbaum sufrió, como decía hace ratito, el continuo ataque de su jefe de campaña, que es el presidente. Y aquí viene un asunto que me parece importante. López Obrador, para esta campaña, construyó una coalición con dos de los grupos que lo habían apoyado. De todos los que había se fue deshaciendo y le quedaban dos: los tecnócratas de Claudia Sheinbaum y los chavistas de su esposa, que ella fue la que organizó a todo este grupo de chavistas. Y esta coalición es la que se está rompiendo. Esa es precisamente la disputa de la ciudad. Los chavistas estaban tomando la ciudad, Martí Batres, Clara Brugada, y eso es lo que aparentemente no está cuajando, y por eso el presidente acaba de decirlo. Entonces, si esto es así, el problema es bastante más profundo al interior de la coalición del presidente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos de otros que compiten. Biden contra Trump, la guerra en los Estados Unidos, que tampoco tiene un futuro muy claro para resolver.
Esto es Dinero y Poder. En noviembre es la elección presidencial de los Estados Unidos. Avanzan los días y del lado republicano, el empresario y expresidente Donald Trump avanza frente, pues prácticamente no tiene nadie enfrente. Está la exgobernadora que de alguna manera ha estado ahí pues tratando de moverse del lado demócrata, aunque Joe Biden obtuvo el triunfo en Michigan el martes. Su política en el conflicto en Gaza, ahí en el Medio Oriente, lo pone en peligro su reelección. Pero digamos que el problema estaría más relacionado con el hecho de que en Michigan habría una población árabe musulmana muy amplia y que en función de eso se dio un resultado que le manda un aviso muy claro al presidente norteamericano. Bueno, pues hay una baja participación de votantes en un momento determinado por el hecho de que se trata de un solo candidato. Creo que los dos, tanto Biden como el propio Trump, tuvieron en Michigan este pasado martes un problema muy, muy serio. Trump lo que tuvo es una Nikki Haley, la gobernadora, que simple y sencillamente lo que les dice es: yo sé que yo no gano, no te gano, pero yo soy otro partido republicano diferente al tuyo. Y a ver qué hacemos. A ver con qué jugamos. Trump está metido ahora en la bronca de que si la Suprema Corte lo puede juzgar o no juzgar por haber impulsado la rebelión de enero del 2021 y que en función de eso hubiese algún tipo de medida contra él. Por el lado, por supuesto, también del propio Biden, pues, la idea de que más de 100,000 personas allá en Michigan le dijeron: pues fíjate que no, fíjate que lo que tú estás haciendo en el Medio Oriente no nos gusta, y este sector que le llaman progressive o izquierda progresista es un sector que se siente desplazado. ¿Quién tiene mayor capacidad para en su coalición armar, Macario, lo que sería un esquema de triunfo? Un bloque duro de Trump, pero más pequeño, un grupo débil más amplio de Biden, y creo que esa es un poco la respuesta, ¿no? Sí, el tema aquí son las coaliciones, cómo se pueden hacer. En la elección anterior, la coalición que logró construir Biden fue muy importante porque sumó no solo a los demócratas tradicionales y a un cacho de republicanos anti-Trump, sino también a todos estos woke, ¿no? Social Justice Warriors, los progresivos, como les decías tú, pues que se acercaron a Biden gracias a que puso a Kamala Harris como vicepresidente. Entonces eso le permitió una coalición suficientemente grande para ganarle a Trump. Ahora el problema que tiene este segundo candidato, el republicano, es que entre los independientes no gana ni de milagro. Tiene el control absoluto del partido republicano, pero no gana afuera. Entonces, la gobernadora de Carolina del Sur, exgobernadora, que está actuando como candidata y dice: yo no me bajo, creo que está apostando a eso, a ir construyendo una opción distinta. De hecho, me comentan en redes que las llamadas telefónicas que reciben del equipo de la gobernadora Haley, ahora lo que dicen es: oiga, ¿no debería yo ya competir por otro partido? Entonces, como que está empezando a construir esta idea de que hubiese una tercera opción. Pero siempre queda la posibilidad de que no tenga que ser esa tercera opción porque Trump no pueda ser candidato. Tanto por lo que tú comentas de la rebelión del 6 de enero del 21, como por el montón de deudas que trae. Ya está obligado a pagar $450 millones y no los tiene. Entonces, y los quiere sacar de la campaña. Sí, además, bueno, así le ha hecho siempre, ¿no? Pero no tiene, entonces iba a pagar 100 millones y que luego les pagaban los demás, y ya todo el mundo empieza a exigirle que ponga a la venta Mar-a-Lago para que con eso pague, pero seguramente eso está apalancadísimo y tampoco va a sacar lana. Entonces sí está complicado, y por eso no se va la candidata Haley, y creo que el problema más serio que trae Biden es la edad. Creo que los dos ya están con problemas de circuitería en la cabeza. Se le nota más a Trump. Trump está ya fuera de la realidad por completo, pero pues todo el mundo se fija mucho en Biden porque a la edad se le suma
la dificultad que Para tiene hablar. para hablar desde niño. Es tartamudo, a él le costó mucho trabajo empezar a hablar y esto le causa a veces problemas cuando habla y todo el mundo se lo está asociando ahora que está viejito. No, así era de origen, ¿no? De Sí, se ha origen, pero ha descompuesto, tenido pero más así era. errores Sí, en sí. los últimos Pues sí, tiempos. pues sí. La edad pega para los dos lados. Pues sí. Te refieres a ti, dices. Sí. A ver, Luis Miguel, el más joven de aquí. Es muy curiosa esta elección porque ahora sí el rematch está hecho, pero lo pueden impedir del lado de Trump los abogados y los jueces y del lado de Biden los médicos. Los médicos dijeron que estaba, bueno, ayer dijeron que estaba bien. Sí, y también han de decir que habla fluido y no sé cuántas cosas. Se vuelve muy relevante en el caso de los demócratas a quién escoge como compañera de fórmula, porque dada la situación médica de Biden, hay una alta probabilidad que quien no asuma acabe. como vicepresidente o vicepresidenta termine siendo la presidenta o presidenta de Estados Unidos en caso de que ganen los demócratas. Creo que más allá de que en Michigan el tema de Gaza fue protagonista, la pregunta que desde México nos tenemos que hacer es qué papel va a jugar México en las campañas, y lo que hemos estado viendo es que los demócratas no quieren parecer débiles frente a los republicanos en su posición frente a México y se han ido endureciendo. Desde mi punto de vista es un error La frontera. porque parecería que es lo mismo pero más barato. Entonces tenemos a los demócratas diciendo yo también voy a ser súper estricto en la frontera, también voy a ser súper estricto en temas de seguridad en México, migración, y yo creo que hay un tema que hay que ponerle mucha atención, la relación o la bronca de Estados Unidos con China tiene un capítulo mexicano que va a estar en la campaña. La pregunta que se hace en Estados Unidos es si China no está metiendo goles desde México y A través del acero. No, es No, el acero, son un los montón de coches, cosas. Los coches, sí. son Pero, sí. equipo médico, electrónico, telecomunicaciones. Y la respuesta es sí, así está pasando. Más lo que se aparezca. Sí, sí, ahí están Entonces- las cifras. Entonces, creo que vamos a tener que poner mucho más atención en esta elección porque tenemos literalmente una Mexican piñata llena de cacahuates. Así es, sin duda alguna. Y el problema que se tiene además es que este sector de la izquierda radical norteamericana que apoyó a Biden en la elección anterior, dicen, ¿cuál es el peligro? Decían en el análisis que hacían con estos 100,000 votos de Michigan, es que no vayan a votar. Simplemente no vayan a votar porque no tienen alternativa, no van a votar Trump o no van a votar republicanos, aunque sea el que sea, pero si no salen a votar, ¿qué es lo que le pasó a Hillary Clinton en su momento? ¿Sí? Y ese es el problema que ahora tienen para armar una coalición más amplia. Sí, ojo, con Hillary no fueron a votar algunos porque estaban convencidos de que de cualquier modo iba a ganar, hablando de lo que comentábamos con Juan Pablo de Leo, de que era inevitable que ganara Hillary y que toma. Trump... Y no salieron a votar. Entonces, aquí sería, no van a votar por decepción, no por exceso de confianza. Así es. Y creo que además de la orientación de los demócratas en el tema de frontera y que se estaría incluyendo China, yo creo que hay que acordarse que Estados Unidos no es un monolito, hay muchas cosas y entonces hay agencias que están aprovechando que esto se está moviendo para empezar a tomar venganza por lo que ellos consideran que fue un ataque en su contra. Y creo que ahí hay que ubicar un poco las filtraciones de la DEA De la que han DEA. estado Sí. saliendo, que han hecho enojar mucho al presidente, mucho más de lo López lógico, y esto pues lo ha llevado a cometer errores, me parece, pero en cualquier caso esto es parte de este proceso también, y es algo que no se va a acabar ahorita. O sea, si esto va hasta noviembre y nuestra elección es en junio, por los próximos 3 meses el asunto puede complicarse muy seriamente. De hecho, el presidente mexicano, López Obrador, ya dijo que no va a ir a la Junta de Está enojado. la cumbre porque lo maltratan y que él quiere respeto. Ahora, otro factor rápido antes que se nos termine el tiempo es Rusia. O sea, el tema, la guerra Rusia-Ucrania es algo que, pues, obviamente le preocupa enormemente tanto a Biden y especialmente a Trump, y la posibilidad de que otra vez Rusia trate de influir a través
de cuestiones cibernéticas o de su propaganda en el resultado final, cuando sabe, aunque Putin dice que no es así tan importante, sí, él quiere a Trump porque es con quien se puede entender con el tema Ucrania. El más preocupado, creo, es Zelensky, porque Sí, además el público estadounidense padece esto que llaman fatiga de la guerra. Ya pasó el momento en donde era un tema trendy, agradable. Simplemente la gente ya le da no quiere, flojera. y lo quieren dejar ahí abandonado. Luis Miguel González Majeros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.